Mis amigos, os quiero ahora hablar de la luz de Mafasca. Fuerteventura, la segunda isla más grande del archipiélago canario, es conocida por sus extensas playas y paisajes volcánicos. Pero más allá de su increíble belleza natural, esta isla guarda muchas leyendas y cuentos que han pasado de generación en generación, enriqueciendo su historia y su cultura. Las extensas llanuras de Fuerteventura esconden multitud de secretos, historias que se han transmitido de padres a hijos y que incluso algunos visitantes hacen suyas, ya sea por lo fantástico de su argumento o porque esconden una realidad que aún la ciencia no ha sido capaz de explicar. Las leyendas convierten en protagonista a esta tierra árida, lugar en el que un extraño fenómeno se sucede cada vez con menos frecuencia, pero que se mantiene vivo gracias a la memoria de los majoreros, la luz de Mafasca. Como cualquier leyenda, esta historia tiene algo de realidad, pero también una buena dosis de hechos sobrenaturales que le confiere un carácter misterioso. Su origen exacto se desconoce, pero algunos estudiosos han conseguido darle sentido a un acontecimiento que durante mucho tiempo se mantuvo alejado de cualquier explicación lógica. Para hacerlo se ha tomado un argumento religioso, relacionado con una serie de pecados y un alma en penitencia que vaga por Fuerteventura. El alma convertida en luz se aparece casi por cualquier parte de la geografía insular en busca de la salvación, y solo pueden verla las personas que transitan por la zona y creen en su existencia. El fenómeno lumínico, que en Fuerteventura se conoce como la luz de Mafasca o la luz del Carnero, se repite en otras zonas del archipiélago. Gran Canaria, La Palma, Tenerife o La Gomera tienen registros de este tipo de manifestaciones. Pero no solo en Canarias, en varios lugares del planeta también pueden verse, y dicen los mayores de Fuerteventura que favorecida por la presencia de majoreros en los diferentes países. Bien amigos, pues vamos con la leyenda en sí. Una de las leyendas más famosas de Fuerteventura es la de la luz de Mafasca. Esta leyenda cuenta que un grupo de pastores, tras una larga jornada, decidió encender una hoguera para asar un carnero. En su búsqueda de madera encontraron una cruz que marcaba el lugar donde probablemente descansaba un difunto. Cansados y hambrientos, decidieron utilizar la cruz para la hoguera sin importarles su simbolismo. Pero con la caída de la noche, el hambre y la fatiga, ninguno de los pastores dio importancia a la memoria del difunto y decidieron aprovechar la cruz para alimentar la hoguera, ya que la madera no abundaba precisamente por aquellos parajes. Sin pensárselo dos veces, los pastores echaron al fuego la cruz con la única intención de llenar el estómago y protegerse del frío. Cuando las llamas hubieron consumido la mayor parte de la cruz de madera, una pequeña luz brotó de la hoguera y comenzó a moverse entre los desconcertados y cada vez más asustados pastores. Parecía tener vida propia y saltaba de uno a otro. Los pastores supieron de inmediato que aquella luz era el alma del difunto, cuyo reposo habían perturbado aquellos hombres al tomar su cruz y prenderle fuego, destruyendo así el único recuerdo que aún le vinculaba a nuestro mundo. Corrieron los dos hombres llenos de pánico, pero la extraña luz les seguía. Ya aceleraban o disminuyeran su alocada carrera hasta que, tras una loma, desapareció de la vista de los aterrados cabreros. Pero al anochecer del día siguiente, el alma errante, que hasta la noche anterior vivía en la cruz a la vera del camino, comenzó a seguir a cuantas personas osaran pasar por el lugar, persecución que se prolongaba siempre durante un buen trecho del solitario camino. Desde entonces son muchos los que cuentan haber visto esa luz, la luz de Mafasca. Esa luz que acompaña al viajero por los senderos solitarios de la isla de Fuerteventura. La leyenda no nos cuenta que fue de los pastores, pero en cuanto a la inquieta ánima en forma de luz, se dice que se aparece a los viajeros que transitan de noche las zonas despobladas de Fuerteventura, quizá para guiarles o quizás con la intención de no ser olvidado para siempre. ¿Quién sabe? Y bien, mis queridos amigos y oyentes de Cenizada Morte Podcast, los que me conozcáis sabéis que yo siempre os voy a dar varias versiones de la leyenda. Pues vamos con eso, con las variaciones de la leyenda. Una variación de esta leyenda identifica al protagonista del acto sacrílego con un pastor
que, acuciado por el hambre, quemó igualmente una cruz de madera con el fin de asar un carnero, falleciendo al poco tiempo de una grave enfermedad y vagando su alma en pena en forma de luz. Según la tradición popular, en ocasiones se ha visto también al carnero y se han escuchado sus cadenas y berridos. Por último, tenemos una tercera variante, que parte de un personaje supuestamente histórico, Marina de Música, una sevillana afincada en Canarias, que fue acusada de brujería en tiempos de la Inquisición. Según la leyenda histórica, tras un largo peregrinaje en busca de una hija secuestrada por moriscos, viajó a Roma a pedir perdón por un grave pecado que solo el mismísimo Papa podía perdonar. Para cumplir la penitencia, nuestra protagonista se fue a vivir a Jandía, donde construyó una casa conocida como la Casa de la Señora. En la Casa de la Señora trabajaba Pedro Arias, quien quemó la cruz para asar un carnero que moriría por ello en un lugar que en su honor pasó a llamarse Cuesta de Pedriales. Esta versión la recoge entre otros Cuyén del Castillo, quien además mencionaba cómo la luz pasó de asustar a camellos y burros a juguetear entre los coches y camiones. Lo importante de esta versión es observar cómo la leyenda no parece sino un intento frustrado de explicar la naturaleza de un fenómeno anómalo mediante una historia con argumentos cristianos y moralizadores. Sobre este tipo de mimetismo religioso existen muchos ejemplos a lo largo y ancho de toda la geografía española e internacional. Llegados a este punto, sería conveniente trazar un retrato robot de nuestra protagonista. Básicamente, la luz de Mafasca podría ser descrita como una pequeña bola de un tamaño no inferior a la luz de un cigarro encendido, y que no sobrepasaría demasiado el de una pelota de tenis al agrandarse. Su luz generalmente no emite destellos ni parpadea, y aunque se le ha descrito con tonalidades azules y verdosas, la mayoría de los testimonios señalan el rojo y el naranja como su color habitual. Sus apariciones se producían durante todo el año, según unos con más frecuencia en verano, aunque según otros en invierno, y siempre de noche, tanto en las despejadas como en las nubladas. Su comportamiento inofensivo denota al mismo tiempo inteligencia, toda vez que la misteriosa luz tenía por costumbre aparecer en la lejanía y a gran velocidad desplazarse hasta situarse a pocos metros, en ocasiones centímetros, de los testigos, y acompañarles en su camino, a veces durante horas. Así de insólita y desconcertante es la luz de Mafasca. Bueno, ¿y qué posibles explicaciones e interpretaciones podemos darle? La ingente cantidad de testimonios que aseguran haber visto la luz de Mafasca hace muy complicado no creer en su existencia. José Gregorio González es periodista y ha escrito varios libros que hablan sobre misterios de Canarias. En declaraciones al medio Canarias Ahora, González ha explicado que los testigos se cuentan por cientos y que incluso se llegan a dar en grupos, aunque lo más habitual es que se produzcan de forma individual. El fenómeno parece obedecer a algún tipo de inteligencia. Se comporta en ocasiones como si fuese algo vivo, porque reacciona a los comportamientos de los testigos. Les acompaña durante prolongados periodos de tiempo y largas distancias. Es decir, que no es un fenómeno que acaba en segundos, continúa González, quien asegura conocer casos en los que la luz acompañó durante horas a algún testigo a pocos metros de distancia y cambiando constantemente de posición. González descarta varias hipótesis que se han barajado a lo largo de los años, entre ellas que se trate de destellos de las piedras o de algún tipo de mineral. Tampoco cree que se trate de fuegos fatuos, producidos por la descomposición de materia orgánica. Las alucinaciones o la confusión con estrellas o reflejos de alguna casa tampoco convencen al escritor, quien plantea una hipótesis: la liberación de algún tipo de energía relacionada con las placas tectónicas, aunque no explicaría el comportamiento inteligente que ha tenido la luz. Muchos testigos hablan de una luz que no siempre tiene el mismo tamaño. En ocasiones puede tener las dimensiones de una pelota de tenis, pero en otras llegan a alcanzar las de un balón de baloncesto. Su color puede ser variable, por lo general blanca azulada, aunque a veces es rojiza, y revolotea constantemente, llegando incluso a dividirse en dos o fundirse en una sola. Son luces conocidas como populares porque se pueden ver en muchos lugares, se acercan con curiosidad a la gente sin provocar efectos sobre las personas ni sobre las cosas. Por su parte, Rodríguez Perriel
cuenta que aunque a sus 78 años nunca ha visto la luz de Mafasca, sí que ha tenido la oportunidad de conocer a varias personas que la vieron. Reconoce que la picardía popular ayudó en ocasiones a dar más dimensión al fenómeno. Cuando llovía en Fuerteventura, la gente se iba por las noches a llenar las gavias con un farolito y desde lejos se veía aquella luz. Podía pasar también que el señor que venía de ver a la amiguita de madrugada y podía ser descubierto por alguien que se le acercara, encendía el mechero o el cigarro y le daba unas caladas, algunas grandes y otras más pequeñas. Cualquiera que viera aquella luz de noche pensaba que estaba ante la luz de Mafasca. Pero cualquier explicación que los investigadores tratan de dar se topa de bruces con un muro que vuelve a convertir el fenómeno en una incógnita. Los rayos en bola pudieron dar respuesta al misterio por tratarse de un fenómeno natural relacionado con tormentas eléctricas. Pueden moverse o permanecer estacionario. Sin embargo, según González, el comportamiento de la luz de Mafasca excede los atributos de los rayos en bola y de cualquier otro tipo de fenómeno que haya descrito la ciencia. El gran descubrimiento del periodista fue Domingo Alberto Brito, un majorero que contaba con 83 años a principios de los 90, cuando González tuvo la oportunidad de entrevistarle. En ese encuentro, Brito le contó que había tenido contacto físico con la luz. Él la había visto muchas veces, y la última ocasión en que pudo verla fue al año de casarse, una noche regresando desde Betancuria hasta Antigua. La luz le acompañó durante más de 2 horas en el camino. Brito contaba que cogía una vereda o un atajo y la luz hacía lo mismo, saltando de piedra en piedra. Al llegar a la casa, la luz se había colocado en una piedra al lado de la casa. Él tuvo una reacción un tanto juguetona y al ver la luz flotando sobre la piedra le dio una patada. En ese momento la luz dio un estallido luminoso y él contaba que parecía que se hubiera hecho de día de golpe. Se asustó tanto que entró en casa a trompicones y curiosamente nunca más volvió a ver la luz. Sin embargo, su mujer y sus hijos sí siguieron viéndola después de aquel episodio. Lo cierto es que muchas historias cuentan que se sucedieron muertes repentinas cuando algunas personas entraron en contacto con la luz. El director de cine Zacarías de la Rosa, en su película La luz de Mafasca, 2012, cuenta varias historias con la luz como hilo conductor. En ella incluyó testimonios reales de personas que habían visto la luz a lo largo de su vida. Alguno de ellos hacía tan solo 5 o 6 años.